La persona que descubrió el psicoanálisis fue Freud. Y Freud decía que el psicoanálisis era una ciencia. Bueno, toda la ciencia tiene un objeto de estudio, y el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Por supuesto que en este conocimiento del inconsciente hay muchas otras cosas y elementos presentes en un proceso psicoanalítico. De esto espero seguir hablando en próximos videos. El inconsciente es una parte de la estructura de la mente donde están muchas cosas, y dentro de esas muchas cosas están aquellos conflictos más difíciles, aquellas cosas irresueltas, todo lo primario que sucedió al inicio de la vida y a lo largo de la vida. Todas aquellas cosas van quedando inconscientes, es decir, no somos conscientes de esas cosas. Les quiero poner un ejemplo. Alguien que se encuentra repitiendo, y hablo mucho de este ejemplo de la repetición en las relaciones porque es algo muy, muy frecuente. Entonces, una persona siempre se encuentra con el mismo tipo de individuo para relacionarse amorosamente, con sexo afectivamente, ¿no? Siempre está con una persona que al principio parece encantadora, pero luego la persona descubre que es alguien hostil o agresivo, que lo devalúa, lo degrada. Esto no es porque sí, y frases como, bueno, fíjate en otro tipo de persona, o dale un cierre a eso, esta gente es tóxica, bueno, etcétera, etcétera, no sirven de mucho porque la persona sabe que quiere, ¿no? Conscientemente, no en su conciencia, hasta que quiere relacionarse con alguien más amoroso, amorosa, cuidadoso, cuidadosa, ¿no? Pero no puede hacer, es decir, no encuentra en la realidad o voy a decir, no ve porque realmente no se fija, no entra dentro de su campo perceptual alguien con esas características. Entonces, en el inconsciente se albergan los conflictos, ¿no? Que hacen que esa persona busque a ese individuo hostil, agresivo. Entonces, en el inconsciente hay muchísimas cosas, pero están esos conflictos, esas huellas némicas, todas esas representaciones a las que no tenemos acceso. Entonces el psicoanálisis busca empezar a descubrir ese inconsciente, hacer consciente lo inconsciente reprimido. Esto a través de la regla fundamental de la que he hablado, pero volveré a ella en un próximo video. ¿Y por qué se conoce así el inconsciente? Porque cuando una persona habla libremente, no censura nada, es decir, cumple la regla fundamental, inevitablemente empieza a asociar libremente. Y no como una fórmula, sino cuando el individuo, el analizando, dice todo aquello que pasa por su mente, empiezan a salir los derivados del inconsciente, pongamos como las ramas, ¿no?, de un árbol. Entonces empieza la persona a asociar cosas en su mente que antes no tenían asociación alguna. Empiezan a salir esos retornos, esas cosas en el lenguaje, en los detalles. Y entonces esas cosas que empiezan a meter a la conciencia, de las que antes no se tenía razón, a través del cumplimiento de la regla fundamental, que es decirlo todo, sin excepción alguna, sin censurar nada, empieza una persona a asociar libremente, es decir, asociar dos cosas. La persona no tenía idea, ¿no?, que tenían una conexión. Entonces de repente se encuentra, ejemplo, que buscando a este tipo de personas, está tratando de reparar, por ejemplo, la relación que tuvieron sus padres. Eso es algo muy grueso, ¿no? Esto es un ejemplo, pues, quizás hasta burdo, pero precisamente la persona a lo mejor está buscando reparar una y otra vez, ¿no?, algo de una relación con sus figuras primarias, con su papá, su mamá, tíos, etc. Y entonces cuando la persona empieza a darse cuenta, es decir, a ser consciente aquello que era inconsciente, que estaba reprimido, no puede hacer algo con eso. Empieza a conocer una verdad, y en esa medida puede moverse o no, dependerá ya de lo que la persona vaya eligiendo, puede moverse y hacer otras cosas, ¿no? Vamos que en el inconsciente
también digamos, aún muchas cosas de la autenticidad de las personas, de la relación con su cuerpo, porque, y también quiero hablar de esto, hay muchos temas por hablar, pero primero todo fue cuerpo, ¿no? Eso es un tema para otro video. Pero entonces, el objeto, ¿no?, de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, pero dentro de un proceso analítico suceden muchas cosas. Por ejemplo, ocurre que la persona empieza a pensar de una mejor manera, porque también se trabaja, por ejemplo, la falacia del pensamiento, el todo o nada, el no ver matices, ¿no? Pero el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, precisamente porque conocer aquello, ¿no?, de lo que no se tiene noticia hace que las personas caigan en la cuenta, y una vez caído en la cuenta las personas pueden moverse e ir encontrando qué es lo mejor para sí mismas, para su propia vida.